La charla llamada Fertirriego en los sistemas rotacionales de ganado y su incremento en cargo animal y peso diario. En base a la experiencia en la finca piloto en Cañas, Guanacaste, a cargo del señor Giancarlo Segnini. Adelante. Gracias, Esteban, y buenas tardes. La idea es hablar un poquito, bueno, primero va a presentar Giancarlo Segnini. Yo soy ingeniero agrícola y me dedico a sistemas de riego, invernaderos también. Y vamos a hablar un poquito del tema de irrigación en la parte de pastos. Acá, bueno, hemos participado mucho en diferentes charlas, se habla de una carga animal por hectárea y un montón de cosas, pero hay que hacer la diferencia sobre todo en el Pacífico de Costa Rica. Yo he visto cuando la gente habla, mira, ya llegamos a casi 3 animales por hectárea. Verano o época lluviosa o época seca. Bueno, es época lluviosa, la seca cambia todo el panorama. Entonces, ahí es donde entra el rol de la irrigación para que no se dé ese cambio. Y vamos a hablar un poquito de eso y la experiencia de lo que hemos tenido. Siempre pensando en la irrigación en pastos como un eje de la intensificación de la producción. Vamos a iniciar un poco por qué yo me metí en este tema de riego en pastos. Resulta que nosotros como compañía de riego vendemos en muchos cultivos, hortalizas, caña de azúcar, un montón de cultivos, pero una de las actividades que más estaba creciendo en riego a nivel mundial era el tema de ganadería. Entonces, y estaba creciendo justo en Brasil. Yo trabajo con la compañía Agrológico, que tenemos presencia en Centroamérica, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, y uno de los representantes, una de las compañías que representamos es Nandan Jain de Israel. Nandan Jain estaba llevando mucho desarrollo de riego en ganadería en Brasil. Entonces dijimos, bueno, oye, ¿qué es lo que están haciendo ellos para tratar de transmitirlo acá en Costa Rica? Parte de la función de nosotros tiene que ser, cuando andamos en este tema de ventas, es transferir tecnología. Uno tiene que estarse capacitando constantemente para transferir tecnología, y nos fuimos a Brasil a ver qué era lo que estaba sucediendo. Y el estudio es serio. Realmente Nandan Jain lo que inició, y es lo que estamos tratando de iniciar acá también nosotros con instituciones como el MAC, Corfoga, UTN, y Nandan Jain lo que hizo fue se unió con Embrapa, la empresa brasileña de pesquisa agropecuaria, una institución muy reconocida en Brasil en el tema de investigación, y han ido desarrollando tecnologías interesantes. Antes de irme yo para allá, me averigüé qué era lo que estaba pasando en Costa Rica, qué era lo que estaba haciendo la gente que iba en vanguardia, y mucho de lo que estaban haciendo era el tema mucho de estabulado, semiestabulado, forrajes. Entonces yo dije, puede ser por ahí que ande la cosa, que el riego se esté desarrollando en el tema de forrajes para después llevarlo estabulado, pero simplemente me fui, hice la investigación acá y después nos fuimos a capacitarnos. Cuando llegamos a Brasil y vimos que se está desarrollando esa investigación en conjunto en Embrapa Nandan, dale otra. Yo les dije, lo que pensé era banco de forrajes, ensilaje y darle hacia el ganado. Lo que pasa es que ellos dicen, bueno, eso aplica para ciertas fincas, para otras no tanto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es un costo adicional. O sea, el sembrar un cultivo tiene su costo, tenés que sembrarlo, tenés que mantenerlo, tenés que luego que cosecharlo, transportarlo, almacenarlo, darle su tiempo y después volverlo a transportar donde está el ganado. Esos son costos altos. Hay veces que es necesario hacerlo, pero eso es un tema costoso. Entonces ellos han enfocado mucho en cómo bajar los costos de producción. Pero eso es lo que yo pensé que estaba sucediendo. Y me dijeron, no es lo ideal porque es cosas costosas. Es un tema costoso, es un proceso costoso. Lo que nosotros estamos trabajando es fertirriego en pastos directamente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que ahí, cuando tenés los pastos establecidos y haces el fertirriego, el que cosecha es el ganado, ¿verdad? El que transporta es el ganado. Entonces todo eso va haciendo un poco más económica la producción. Y básicamente vamos a hablar de 2 temas: carga animal por hectárea y ganancia de peso diaria. Al final también hay un tema de costo por kilogramo,
¿qué es lo que se busca? Entonces, se ha ido desarrollando eso. Dale varios clics porque... Dale varios, hay varios, dale varios. Ajá, dale. Hay un montón de vaquitos, aparecen ahí. ¿Y qué es la idea? Pasar de una sola parcela con una carga animal. Dale más, también de aparecer las vaquitas. Por ahí anda. A un montón de animales, o mucho más animales por hectárea. Siempre utilizando aquellas relaciones: unidades animales por hectárea, cuántos kilogramos por día gana cada unidad animal, a final de cuentas eso te da kilogramos por día por hectárea, y siempre fijándonos en el costo por kilogramo, que es lo que andamos buscando. El costo de la carne de mercado, no lo ponemos nosotros, desgraciadamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que estar revisando? Costos, ver cómo bajamos costos. Continuemos. Ahora, ¿en qué se basa la irrigación en el contexto de una intensificación ganadera? Primero, maximizar el uso de los recursos: tierra, agua, varias cosas. Si alguien tiene 100 animales en 100 hectáreas y quiere duplicar su producción, de comprarse una finca 100 hectáreas es poco rentable, ¿verdad? No se va a pagar. La tierra es costosísima. No hay una relación entre el costo de la tierra versus poner a trabajar un sistema de producción. Aumentar la productividad por unidad diaria, eso es lo que andamos buscando. Ahora vamos a verlo cómo. Aumentar la relación costo-beneficio. La idea es bajar el costo por kilogramo producido, eso es lo que andamos buscando. A nivel de medio ambiente, el uso racional del agua. Estos sistemas tienen su eficiencia de aplicación. Entonces, en lugar de tirar el riego por gravedad, agua por gravedad, vamos a utilizar aspersión, que es un uso más eficiente. Uso racional de las tierras. Disminución de emisiones ambientales. Como hay un buen consumo, ganancia por animal, hay un menor emisión de gases de efecto invernadero. Disminución del calentamiento global, hay efectos de compactación, etcétera, que están estudiados. No vamos a entrar en muchísimo detalle porque es muy extenso, pero vamos a hablar de los términos generales y después podemos ampliar un poco más. El manejo de las pasturas. Acá han habido expertos hablando de pasturas. Básicamente voy a nombrar dos cosas grandes, que es productividad de materia seca. Cuando nosotros pensamos qué capacidad para cuántos animales tenemos en la finca, pensamos en la cantidad de materia seca y el consumo por animal de materia seca. Eso me da la cantidad de animales que puedo tener, y también el valor nutricional de ese pasto para saber el desempeño animal, cuánto va a ganar por día. En un proyecto de irrigación de forrajes hay que tomar en cuenta varios aspectos. Está el aspecto técnico pecuario, ¿verdad? El animal es un elemento importante dentro de todo el esquema. Lo que pasa es que no es solo eso, ¿verdad? Está aspectos técnicos hidráulicos. Cuando se hace un sistema de irrigación, no es tirar una manguera y ver si sale o no sale agua. Hay criterios de diseño, infiltración, etcétera, un montón de conceptos que hay que manejar. Aspectos agronómicos, ¿por qué? Porque el pasto se tiene que manejar como un cultivo. Muchas veces tenemos un pasto y si ustedes ven, las pasturas se dejan perder porque no se maneja el pasto como cultivo. Y ahí es donde se tiene que empezar a manejar mucho agronómicamente. Y luego aspectos económicos. Lógicamente hay una inversión inicial que se paga, pero hay una inversión inicial que tenés que conseguirla. Estos son datos que sacaron en Brasil, o sea, es contrario a los meses de Costa Rica, pero donde la producción de pasto en un semestre es muy alto y después viene la época seca, no produce nada. ¿Por qué? Porque no hay agua. El agua es vital para que crezca el pasto. Pero se hicieron pruebas con fertirriego y resulta que más bien casi que es 2.5 a 3 veces más producción de pasto cuando tenés fertirriego que cuando solo tenés a secano o solo con la época lluviosa. Entonces ya te empiezan a dar ciertas indicaciones de que el fertirriego es una buena opción a nivel agronómico. Acá, ¿por qué? Porque en el verano, si bien no hay agua, por eso no crecen los pastos, pero si tuvieras agua, tenés mucha radiación y temperatura, lo que favorece muchísimo el crecimiento del pasto. Dale. Acá han hablado mucho de los diferentes tipos de pastos. Hay un potencial genético del pasto y lo tenemos ahí.
Posiblemente venimos en invierno y eso está mucho más crecido. ¿Por qué? Porque tiene condiciones favorables de agua. Sabemos que el agua es importante. La radiación solar, si tuviéramos eso con agua y con esta radiación solar, sería estupendo, mejor. Hay un tema de temperatura que favorece también el tema de cultivo, y nutrientes, fertilización. O sea, el pasto por sí solo crece, pero siempre ocupa nutrientes. Normalmente lo saca del suelo, pero cuando haces un tipo de rotación medio intensiva, ocupas ayudarle un poco al suelo para que el pasto consiga los nutrientes que requiere. Ahí se me corrió un poco los tabs, pero ¿cuáles son los resultados deseados? Más o menos teníamos que en Costa Rica se maneja un promedio de 0.7 animales por hectárea, más o menos, no es tan importante, pero 0.7 animales por hectárea. Ganancia de peso, no solo invierno, ¿verdad? Verano y todo, un promedio de 500 gramos por día. No sé si ando bien o ando mal, pero esos son los números que en su momento me facilitaron. Y el objetivo de lo que vimos en Brasil era que ellos llegaban a 10 animales por hectárea con una ganancia de al menos 1.300 kg por día. Entonces dijimos, puña, vamos a llegar a eso, ¿ok? Eso, digamos, ya los números finales es la productividad de kilogramos por hectárea por día de 0.35 pasarlo a 13. Ve el montón de veces que multiplicaríamos la producción, ¿ok? Ahora, lógicamente, somos una compañía de ventas, venimos de Brasil a ver cuál producto, que no tiene mucho. Yo vine de la capacitación que recibimos en Brasil, fue a finales de 2015, y el proyecto lo arrancamos a finales del 2016. O sea, tiene poco, tiene 1 mes y medio más o menos desde que sembramos hasta ahora. Entonces voy a comentarles un poquito la historia de cómo ha sido esa finca piloto en Cañas, Guanacaste, y por dónde vamos, y vamos a ir conversando. Ahí es donde empieza más que nada una historia de una prueba que estamos haciendo. ¿Quién se anima? Nadie se animó. Entonces, primero que hicimos fue conseguir una finca. La conseguimos en Cañas a la par de los canales de riego. ¿Por qué? Porque yo considero que los canales de riego hay muchísima agua y se desperdicia, no se sabe aprovechar de la mejor forma. Entonces conseguimos una finca. Esto era lo que había. Eso era abril, si no me equivoco, con mucha maleza. Entonces vamos a arrancar con esta finca. Va a haber una serie de fotos. A los socios y nosotros le pusimos Pasturas Modernas del Pacífico, ese es el nombre que se llama la finca. Empezamos, rastreamos porque vamos a sembrar Mombasa. Para mucho de esta prueba piloto la estamos haciendo con asesoría de la gente de Brasil, a distancia. Todavía nos faltan muchísimas cosas por mejorar. La rastreamos, sembramos Mombasa, le metimos fertirriego, y eso es lo que tenemos hoy día, ¿verdad? En la misma época. Siempre con riego y fertirriego. Ahora les doy más o menos uno de los sistemas que estamos manejando, cómo se maneja el fertirriego, pero esa es la finca. ¿Verdad? Esto es en abril pasado. Todas las fincas vecinas estaban como estaba esta parte. Toda esta parte que está café. Y ahí, sí les digo, tal vez Cañas no sea el lugar más demostrativo, porque tiene las condiciones adversas críticas, que es el viento, y el año pasado fue particularmente ventoso, pero aún así, con ese contratiempo y todo, vea cómo se manejaba la finca. Entonces ahí nos permite mantener una buena carga animal, que ahora vamos a hablar de la carga animal. Esta es la foto en la misma fecha. Como ven, esta es la finca de la par y esta es la finca de nosotros. Ahí se muestra cómo estaba en esa época, abril, las diferentes fincas. Ahí el problema que teníamos es que sí, se vuelve muy apetitoso, y si recibíamos ganado de otro lado, recibíamos visitas, ¿verdad? Cada ratito. Entonces tienen que estar sacando animales. Y la idea es esta. El pasto en Mombasa tiene sus particularidades. ¿Cómo se maneja? Se manejan diferentes, a la estrella, al Tifton, a otros pastos. La idea es que el ganado entre cuando está de 1 metro, 1,10 m más o menos, el pasto. La finca, lo que hicimos fue la dividimos en 28 potreros. ¿Para qué 28 potreros? Para que, como voy acá, al día siguiente en este potrero, y ahí va rotando, y al día 28 vuelva a este potrero y ya se haya recuperado. ¿Ok? En ese proceso
va a recibir riego, pero una vez que sale el ganado, los primeros días se fertiliza. Ahora, el método de fertilización no es con base a cuánta área cuadrada tenemos de terreno, sino es con base en la cantidad de animales que tenemos. ¿Por qué? Porque, vamos a pasarle un kilo de nitrógeno se convierte en casi 50 kilos de materia seca, y sabemos que los animales más o menos deberían comer su 3% de materia seca. Entonces, se fertiliza de acuerdo a la cantidad de animales y al peso de los animales, no de acuerdo al área. ¿Ok? Siempre tiene sus ajustes de fertilización en cuanto a su demanda de potasio, de fósforo, de azufre, pero el nitrógeno es lo que no puede faltar durante todo ese tiempo. Entra metro y 10. Ahora, tiene una particularidad que también tiene la forma, como son los potreros. Los potreros tienen que tener su forma específica para que se vaya consumiendo de forma pareja. Si se hace muy alargado un potrero o una forma muy extraña, ellos comen muy desuniforme. Entonces se busca una forma rectangular, no más de una relación 1:3, para que ellos vayan comiendo parejo. Y la parte alta es la que más cantidad de proteína tiene. Se dice que de los 100 centímetros a los 60 centímetros tiene un 50% más de proteína que de los 60 a los 30. Entonces, el que llegue al metro es importante porque tiene una cantidad de proteína interesante. Ahora, ¿qué es lo que tiene el pasto? El pasto lo que tiene es proteína, que si necesitamos alimentar el ganado, la proteína es de las fuentes más costosas de conseguir en cuanto a costo. Entonces, esa es la parte atractiva. Entonces, entran a esa altura. Dale otra. Ahí van comiendo, empiezan a emparejar el lote. Dale otra. Ya ahí casi están listos para salir. Dale. Y al final salen más o menos como a los 30 centímetros. ¿Qué es lo que pasa? Y esta gráfica lo muestra. Está como un ápice acá, como una edición. Si el ganado baja por debajo de acá, le va a tomar más o menos 3 días crecer 1 centímetro. Pero en este punto crece más o menos 3 centímetros por día. Entonces es importante fijarse que el ganado no baje mucho el pasto, sino que llegue más o menos a esta medida. Entonces se recupera mucho más rápido el pasto. Ok, con base en eso es que uno empieza a medir la carga animal de los potreros. También es muy importante el confort animal. O sea, sabemos que en el tema animal está el confort, la genética y la alimentación, ¿verdad? El confort es importante. Parte de lo que queremos probar acá es, se dice que el ganado europeo, Angus, Simmental, ese ganado tiene un buen rendimiento. Pero todo el mundo dice en Guanacaste, eso no funciona. Para esta gente de Brasil con la que nos capacitamos, nos dicen, no, ustedes tienen tienen un paraíso por esa temperatura, nada más que en las horas muy calientes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, nosotros los llevamos a este lugar de estar, donde ellos están con agua y en sombra. ¿Por qué? Porque el resto del día es suficiente para que ellos realicen toda la ingesta. Entonces es importante este lugar de estar, puede ser en árboles, bien frondoso, lo que sea, pero sí necesitan su lugar de sombra. Adelante. También ellos se vuelven muy mansos en este sistema, caminan relativamente poco, sí caminan, pero relativamente poco porque todo está muy céntrico. Hay un suplemento, es un suplemento pequeñito, económico, pero sí el ganado se vuelve muy manso, ¿verdad? Y eso es lo bonito de trabajar en estos sistemas, todo como que todo muy cercano, mucho alcance, hay mucha cercanía con los animales y lo bonito es trabajar con el ganado muy manso. Eso básicamente una foto como desde arriba, como ven, están pastoreando acá y ahí vea cómo este está mucho más bajo y los otros más altos, y ahí va la rotación, ¿ok? Es importante el manejo del riego, ¿verdad? Mucha gente utiliza inundación para regar, y no está mal, o sea, al final de cuentas, un poquito de agua es mejor que nada. La inundación, dale otra. Muchas veces en esta zona radicular, cuando nosotros inundamos, lo que se hace es que hay una saturación de suelo. Y es lo que veníamos hablando, el pasto es un cultivo, las raíces ocupan respirar. Cuando llegas inundas, primero hay mucha escorrentía, se pierde mucha agua. Luego inundas, hay percolación. Y esa parte va a quedar un tiempo determinado sin oxígeno. En ese momento la planta no funciona.
Ya después llega, se evacúa, se drena lo que tiene que drenarse, tiene agua suficiente y ahí es donde es óptimo. Pero durante todo ese proceso hay mucho desperdicio de agua. Entonces hay una eficiencia muy baja cuando es por gravedad. Pero igual es mejor eso a nada, ¿verdad? Cuando manejas aspersión o manejas goteo, manejas el agua idónea en esa zona radicular. Ahora es muy importante también el tema de fertilización, lo hablamos, cuanto en nitrógeno, potasio, fósforo, azufre, y también la tasa de infiltración, porque muchas veces el tema hidráulico, ¿verdad? Si yo diseño con una tasa de infiltración muy fuerte, ¿qué es lo que pasa? Que el suelo no me va a absorber lo que yo le estoy metiendo y empieza a escurrir. Entonces, y si estoy fertirrigando, no solo se pierde agua, sino que se pierden nutrientes. Entonces, son consideraciones ahí en cada una de las cosas. ¿Vale? Los sistemas de riego no son complejos. Hay una ventaja enorme, dale otra si quieres, hay un diseño, pero también casi todo esto viene en polietileno y se pone sobre el pasto. Eso lo puede pisonear el ganado, puede majarlo, puede pasarle carros, tractores por encima, que no pasa nada. Cuando lo hacemos en PVC, el PVC sí hay que enterrarlo, porque el PVC sí se degrada con el sol, el polietileno puede quedar expuesto. Entonces eso ayuda a que sean costos menores de instalación. Y luego también la altura del aspersor. La altura del aspersor se dice que tiene que ser unos 50, unos 60. ¿Por qué? Porque por abajo el ganado sí lo está estorbando, lo está comiendo, lo maltrata mucho. A unos 50, unos 60 no pasa nada. ¿Vale? Ahora, hay muchos factores por mejorar. No, ya que tengo yo hace rato estoy cargando esto. No todo es color de rosa, porque primero para ganarme la comida del día a día y para poder pagar parte de esa inversión, y yo tengo mi trabajo. Entonces sí digo que los ojos del amo engordan el caballo, ¿verdad? Hay que tener una presencia en las fincas para que todo se maneje como tiene que ser, para que se hagan las mejoras del caso. Uno habla muy bonito de la finca, pero definitivamente hay muchas cosas que uno sabe que tiene que mejorar. El tema de genética, pensé, cuando vinimos de Brasil se dice que un cruce F1, ojalá Brahman Angus F1, es lo ideal por su vigor híbrido y que va a generar tanto. Claro, yo venía con eso, andaba a buscar eso, y el que te lo vende, ¿a qué precio te lo vende? Entonces no es fácil. Precios de compra y venta. Me han reventado más de una vez comprando y vendiendo, porque compro caro, todavía no he encontrado quien me venda barato, ¿va? Compro caro, tengo que pagar el flete, y cuando vendo barato y tengo que pagar el flete. O sea, son parte de las experiencias que uno tiene que ir tomando durante el proceso. Como ha sido un proceso de evaluación de la finca, yo digo, todavía me lo perdono y lo tomo como chiste, pero a veces no hace tanta gracia, ¿verdad? Pero sí tenemos que manejar precios de compra y venta. Yo creo que hay muchos temas que todavía no manejo bien, no entiendo por qué unos son más caros que otros, pero por ahí lo iré entendiendo, ¿verdad? Pero para la gente que tiene experiencia, eso se le haría más fácil. Viento en cañas, nosotros manejamos aspersión. El viento en cañas es serio. El año pasado tuvimos casi 3 meses seguidos donde no era solo día o solo noche que había viento, era las 24 horas del día, arriba de 70, 80 kilómetros por hora. Entonces eso pierde un poquito de eficiencia del sistema, la distribución de aspersión. Igual se compensa de una u otra forma, pero sí hay que contemplar todo eso, porque hay una menor producción de materia seca. La suplementación, en esto no sobra. Como uno no sabe nada, es cuando uno va al médico y tiene una tos, ¿verdad? Que todo el mundo te receta cosas diferentes, hasta te cansas, ya no querés ni oír, porque o te matan o te curan, ¿verdad? Y si te curaste no sabes qué fue lo que te curó. Eso pasa con el tema de suplementación. Dale esto, dale el otro, dale el otro. Y pues puña, yo no sé ni qué creer, que como yo no sé nada, tengo que escuchar, ¿verdad? Hace poco veníamos ganando más o menos 900 gramos por día por animal, con un tipo de suplementación. La suplementación a nosotros nos sale como entre 250 a 300 colones por día por animal. Hicimos un cambio de suplementación que me sale el mismo costo, y pasamos de ganar 900 gramos por día a 1,1 kg por día, con un pequeño cambio de suplementación. Entonces ahí es donde empieza el tema de que tenés que asesorarte, compadre, no lo sabes todo, ¿verdad?
es parte del aprendizaje que tenemos. Y el tema de fertilización. Somos muy disciplinados nosotros metiéndole el nitrógeno para reponer la masa o materia seca que se requiere, pero los otros elementos como potasio, fósforo y azufre no hemos sido tan disciplinados. Entonces es algo que tenemos que mejorar. En estos momentos voy a mostrar los resultados que tenemos a hoy día. Estamos en 7 animales por hectárea. La ganancia de peso, llevamos un mes, nosotros pesamos cada 15 días. El 3 de febrero, el día antes de las elecciones, pesamos y estaban ganando 1,75 kg por animal por día. Pesamos este lunes, están ganando 1,150 kg por día. Entonces creo que eso se debe mucho a un tema de cambio de suplementación, pero ya está arriba del kilo diario promedio. Entonces la productividad por kilogramo por hectárea por día anda en 7. ¿Qué otras cosas hacemos nosotros? No hacemos mucho, porque lo que tenemos es una sola persona, un solo muchacho que es el que se encarga de todo. Él, antes de que entre el ganado al potrero, él mide el pasto. Más o menos el promedio anda de los 2 kilogramos de peso por metro cuadrado. Es un 25% de rendimiento para materia seca, entonces nos está dando 0.5 kilos de materia seca. Entonces llevamos esa medición para ver si la cantidad de alimento que tenemos nos alcanza para el ganado que tenemos, y el pesaje de los animales por día. Eso es lo que llevamos de momento. Nos está dando para los 7 animales por hectárea con esa ganancia diaria. Dale otra vez. Sí. Esa es la experiencia que tenemos. Ahora, mi especialidad es riego o fertirriego, ¿verdad? Nos migramos a esto porque es muy fácil aumentar o tener ese aumento en productividad con una base tan sencilla que es el riego. Muchos le tenemos miedo, o sea, yo no porque mandaría el ramo, ¿verdad? Pero muchos le tienen miedo al riego porque no es algo tan común, pero realmente eso marca mucho la diferencia. Si quieres aumentar productividad, no vaya a comprar ni alquilar tierra ni a comprar tierra, porque eso es muy caro. Entonces lo ideal es aumentar con tecnología, y eso pasa en todo, ¿verdad? Hace 20 años que todos los vehículos tenían su manigueta para subir el vidrio, y todos decían que las maquinitas eléctricas son muy malas, se joden acá ratito, y ahora ¿quién compra esto? Ahora ya muy pocos, no sé si existen. Es lo mismo, así lleva la tecnología, y estamos seguros que el riego tiene que ser base de esa tecnificación que tiene que tener el sector. Ahora, lo que andamos buscando es costo por kilogramo ganado, y reducir eso, porque al final de cuentas el precio por kilo es de mercado, no puedo jugar con eso, entonces tengo que ver cómo bajo mis costos, y una de las cosas es aumentar productividad. ¿Sí lo ve? ¿Media hora? Menos. Ok, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Buenas tardes. Muy interesante su propuesta. 3 cositas quería como por tener cultura. La primera era más o menos cuántos kilos de semilla de pasto utilizaste por hectárea. La segunda era más o menos cuándo fue la edad o la altura que ustedes dijeron que determinaron ingresar el ganado a utilizar la pastura. Y si se hizo alguna determinación, porque vi que producción de pasto por día 2 kilos, no sé si ustedes hicieron alguna determinación así en campo de la disponibilidad de materia verde por cuando entraba y cuando salió. Ok, la primera es cantidad de semilla. Y el costo de establecimiento por hectárea, más o menos. El sistema de riego, sí. Son 4 preguntas. Yo me acuerdo. Primero fue que Stephanie nos advirtió que tenía que hacerlo rápido porque si no almorzaban, entonces culpa de ella. La cantidad de semilla por hectárea, nosotros realmente nos apoyamos mucho en Resusa. Resusa es una compañía amiga, y creo que fueron 6 kilos por hectárea. Ajá. La doctora, pues escuché su charla y la felicito. 6 kilos por hectárea. La segunda era la medición de pasto. A tiempo para entrar.
Desde que nosotros establecimos el pasto pasaron como unos 4 meses para empezar el sistema. El pasto tiene esa particularidad, ¿verdad? Que entre más pase el tiempo, más fuertes sus raíces, más profundas, más se va a ir consolidando, ¿verdad? Entonces al principio sí, no era tan fuerte los primeros 4 meses, ya hoy vas y ves un pasto mucho más fuerte. Entonces, pero a partir de los 4 o 5 meses fue que arrancamos con la rotación de ganado. Al principio no nos rendía tanto, cada día vemos que nos rinde más. Se va cepeando, entonces tiene que tener más o menos un promedio de una cepa por metro cuadrado. La tercera. Era, ¿cuánto, ustedes hicieron determinación de cuánta era la biomasa que entraba y cuánto quedaba? Okay. Si lo determinaron. Sí, todos los días, o sea, nosotros no medimos mucho, porque como les digo, de hecho eso lo estaba hablando con Marcos de Corfoga, para ver de qué manera empezamos a registrar un poco más de datos, con ayuda tal vez de terciarios o alguien así que nos ayude a registrar más datos. Los datos que nosotros registramos es la medición de pasto a la entrada. Entonces agarramos un molde de 1 metro cuadrado, lo tiramos en 2, 3 sectores, porque el pasto tiene su desuniformidad cuando hay viento sobre todo, y más o menos vemos que 2 kilos de materia seca por metro, de materia verde por metro cuadrado a la entrada. Eso, claro, lo cortamos a los 30 centímetros, ¿verdad? Lo simulamos real, y eso tiene un rendimiento de 0.25% para que eso es una materia seca. Entonces con base en eso nosotros nos damos cuenta si rinde o no rinde para la carga animal que tenemos, ¿ok? Esto se me olvidó más, que era una a la vez, ¿no? ¿Costo de establecimiento por hectárea? El costo de establecimiento, más o menos los sistemas de riego de aspersión andan alrededor de unos $3,000 por hectárea de inversión inicial. Creo que esas eran las preguntas. Estoy seguro que me falta una, pero... ¿Y por qué escogió Guinea? Mira, el tipo de Brasil me dijo, para las condiciones climáticas que vos tenés y todo, te sirve Mombasa. Ellos tenían Toledo y algunas cosas. Toledo tenía problemas de mucho daño mecánico por viento, pero fue una recomendación que recibimos de Brasil. ¿Cuántas horas de riego al día? ¿Cuántas horas de riego? Más o menos, ¿Qué frecuencia? o sea, nosotros lo estimamos o diseñamos con 5 milímetros para reponer 5 milímetros por día. Entonces lo que hacemos es que cada 3 días regamos un sector 6 horas. Ya con eso se repone. Primero tratamos de mantenerlo en capacidad de campo. Y más o menos 6 horas cada 3 días un sector. Ok, para finalizar entonces, tenemos un comentario a este lado y la última consulta al otro lado. Las demás consultas pueden aprovechar el receso del almuerzo. Muchas gracias. ¿Me van a almorzar a mí? No, usted no. Flotadora. Giancarlo, para que les contés que, bueno, tener cerca eléctrica y eso también ha ayudado. Los animales desde el peso inicial a peso de venta. Y luego lo otro que quería comentar cuando, bueno, para la finca, ¿verdad? Cuando hablamos de eso, que estoy ahí, el asunto es que como la pastura va creciendo diferente a lo largo del año, la carga animal también. Entonces, si desde que se compra hasta que se venda, es por lote para que se forme una unidad, porque también ahí puede haber una sobreproducción, y lógicamente la parte de su incremento es que las pasturas también varían en la calidad. Entonces puede haber sido que en ese momento favoreció un cambio de calidad del pasto y la suplementación contribuyó a corregir ese inconveniente. Entonces la parte de pesos, y si se saca y se compra por lote. Ok, y el tema de los toros, al principio pensábamos comprarlos en 200, 250 y sacarlos en 450 kilos. Lo que pasa es que igual volvemos, vieras que no, el ganado menos de 300 tiene un costo muy elevado. Y esa es la razón, yo no entiendo por qué es mucho más caro por kilo esos terneros más pequeños que uno de 300. Entonces, por un tema comercial y dignidad, es que estoy comprando de 300 para llevarlos a 500, más o menos. Esa es, y también la venta la tengo, no es tan fácil para mí, la estoy vendiendo a un matadero, entonces ellos la quieren arriba de 500 kilos el animal. Y luego, si tiene cerca eléctrica, y me diste
No, que la variación de la calidad que vas a tener a lo largo del año, pero la cantidad de animales. Ok, lo que hacemos es esto, y no los compramos, digamos, compramos por lote lo que haya al alcance, porque te digo, una de las grandes dificultades es cómo comprar, porque no puedes, cuesta mucho conseguir lotes uniformes, la genética que vos deseas, la cantidad que vos deseas, entonces no es tan fácil eso, compramos lotes por aquí y por allá, tratamos de que sean lotes numerosos para que, porque el tema de convivencia entre los animales, de meter 10, sacar 10, que sería ideal, no es tan fácil, ¿verdad? Hay un tema social entre ellos que son un poco invivibles, ¿verdad? Entonces sí compramos bloques y lógicamente cuando te digo 7 animales por hectárea es unidad animal, ¿verdad? Entonces metemos más al principio que están más pequeños. Conforme van creciendo, los que hay, por eso llevamos el registro cada 15 días que pesamos, los que vemos que no están ganando mucho peso con respecto a los otros, los sacamos. Entonces ahí me va creciendo en peso, pero me va disminuyendo en número de animales. Entonces ahí compensa un poco, porque también hay un tema genético, o sea, si hay un animal, no hay forma que gane, no, mejor lo sacas, no es rentable. Ahí no es un tema de cariño, ¿va? Es un tema de salvar un poquito el bolsillo. Giancarlo, una pregunta. ¿Cuánto cuesta entregar la finca, digamos, en términos de unidad de tiempo, por ejemplo, en un mes, cuánto pagan en factura eléctrica, o si es con combustible, cuánto pagan en combustible por realizar el riego? Y lo otro es que tal vez sería bonito a futuro, cuando tengan el dato, ver la relación beneficio-costo de cuánto le costó toda la implementación del sistema versus cuánto está ganando extra por tener más carga animal. Sí, la idea es que Jorge me invite también el orfaño, ya con más datos, porque la idea de esa finca es generar datos. Más o menos el costo que se estima de combustible o de operación del equipo de riego se habla de 30.000 a 35.000 colones por hectárea por mes. Ahora varía, depende de las tarifas en cada lugar. No te doy el dato exacto porque todavía estamos teniendo algunas variaciones nosotros, que no quiero dar un dato erróneo. Por ahí tiene que andar el número, ¿verdad? Entre 35, y espero tener datos más adelante, inclusive me pueden contactar, ir a la finca y lo que sea. Pero sí, la idea es generar todos esos datos de costo de operación. El costo de suplementación por animal lo tenemos, el costo, la idea es manejar esos costos que sí se llevan al detalle para sacar cuánto es el costo por kilo. Lógicamente en el establecimiento el primer año, les cuento, mientras aprendías y todo eso se cometieron algunos errores, qué sé yo, el tipo de poste que utilizaste en la cerca eléctrica, todos esos hay cosas, errores que se cometieron, entonces muchas cosas se pueden mejorar, pero ese dato te prometo tenértelo pronto porque se está manejando, se está procesando, pero sí todavía hay que esperar un ratito más para tener los datos más reales y no tirar un número acá que después pueda variar. Bueno, entonces eso sería todo. Un aplauso para él y le entregamos un reconocimiento. Gracias. Muchas gracias.